Ricardo Pellicer acaba de confesar algo que nadie esperaba. Está frente a Pía, la mujer en quien más confiaba, y le dice sin rodeos que estuvo involucrado en la muerte de Ana, la sombrerera loca. Pero hay algo que no encaja. Su versión cambia según con quien habla. Su actitud no corresponde con la de un hombre culpable. Y sobre todo, lo que le dice a su propio hijo Santos en el próximo capítulo va a desmontar todo lo que creíamos saber hasta ahora. Porque esta no es una confesión cualquiera. Es una mentira calculada. O peor aún, es una protección desesperada que esconde algo mucho más oscuro. Y cuando descubras lo que realmente pasó, cuando entiendas quién está detrás de todo esto, vas a tener que replantear cada escena, cada gesto, cada palabra que hemos visto en los últimos capítulos. Así que quédate conmigo hasta el final porque lo que te voy a revelar cambia completamente la historia. Y las 3 teorías que te voy a plantear al cierre de este video van a dejarte con la boca abierta. Soy tu Gustav. Y hoy vamos a descubrir la verdad detrás de la mentira más peligrosa de la promesa. Vamos directo al origen de todo esto. Hace unos capítulos, Ricardo Pellicer dio un paso que dejó a todos helados. Le confesó a Pía que estuvo involucrado en la muerte de su esposa Ana. Pero ojo, no dice que la mató. Dice que fue un accidente. Y esa diferencia, esa elección de palabras, es fundamental para entender lo que está pasando aquí. Pía se queda completamente removida. Empieza a obsesionarse. No puede dormir. No puede dejar de darle vueltas al asunto. Y claro, cuando Pía se obsesiona, ya sabemos lo que pasa. Su cerebro trabaja a 2000 por hora. Analiza cada detalle. Reconstruye cada escena. Y no descansa hasta encontrar respuestas. Pero Ricardo le pidió algo muy claro. Le suplicó que no dijera nada. Que no hablara con Santos. Que esto quedara entre ellos dos. Le dijo con todas las letras: te lo pido encarecidamente, no le digas nada a mi hijo. Y esas palabras, esa súplica, tenían un peso enorme. Porque Ricardo no es un hombre que pida favores. No es alguien que se ponga vulnerable así como así. Sin embargo, Pía hizo exactamente lo contrario. En el último capítulo la vimos contárselo todo a Santos. Con pelos y señales. Sin permiso. Sin medir consecuencias. Traicionando completamente la confianza de Ricardo Pellicer. Y cuando Petra se entera, se lo deja clarísimo. Te has pasado. Porque sí, Pía cruzó una línea que no debería haber cruzado jamás. Esa línea delgadísima que separa la justicia de la traición. El derecho a saber de la crueldad innecesaria. Y ahora Ricardo está destrozado. No solo por lo que pasó, sino por quién lo hizo. Porque fue ella, Pía, la única persona en la que él confiaba plenamente. La única a quien se atrevió a abrirse. Y esto no es solo un enfado. Es decepción profunda. Es sentirse traicionado en lo más íntimo. Es una ruptura que va a marcar un antes y un después en su relación. Porque cuando confías en alguien con tu secreto más oscuro y esa persona lo usa en tu contra, algo se rompe para siempre. Pero fíjate bien en lo que Pía le dice a Petra para justificarse. Le dice: Santos tenía que saberlo. Y ambas sabíamos que Ricardo no se lo iba a confesar nunca. Y ahí está el problema. Ahí está la arrogancia de Pía. Porque, ¿quién es ella para decidir qué tiene que saber Santos? ¿Quién le dio permiso para meterse en una relación entre padre e hijo? Ricardo tenía sus razones para no contárselo. Razones que Pía no entiende. Razones que van más allá de la culpa o la inocencia. Y al ignorarlas, al pasarlas por alto, Pía no solo traicionó a Ricardo. También puso en marcha algo que no va a poder controlar. Porque Santos ahora sabe. Santos ahora tiene información que no sabe cómo manejar. Y eso va a desencadenar una serie de eventos que van a cambiar todo. Pero antes de llegar ahí, necesito que entiendas algo crucial. Algo que va a ser la clave para descifrar esta historia. Ricardo no está actuando como un hombre culpable. Y eso es lo que no termina de encajar. Piénsalo. Un hombre que realmente mató a su esposa, aunque fuera por accidente, no se comporta así. No confiesa con tanta tranquilidad. No mantiene la compostura de esa manera. No controla tanto sus palabras. Hay algo más. Hay algo que Ricardo está protegiendo. Y ese algo, o ese alguien, es la verdadera razón de esta confesión falsa. Porque sí, yo te lo digo ya, Ricardo Pellicer está mintiendo. No mató a Ana. Pero necesita que todos crean que sí lo hizo. Ahora viene la bomba. En el próximo capítulo vamos a ver un momento crucial. Santos regresa de Puebla de Tera. Cristóbal Ballesteros lo había enviado allá con un encargo para el duque de Salvatierra. Le dio dinero para la diligencia y para pasar la noche en un hostal. Y ahora Santos vuelve. Y va a tener una conversación con su padre que lo va a cambiar todo. Según los avances, Santos va a ir directo al grano. No va a andarse con rodeos.
Le va a preguntar a Ricardo algo que tiene una doble interpretación. Algo que parece simple pero que esconde capas y capas de significado. Le dice, ¿por qué esa mujer dice que usted mató a mi madre? Fíjate en cómo formula la pregunta. No dice, ¿mataste a mi madre? No dice, ¿es verdad lo que dice Pía? Dice, ¿por qué dice que usted mató a mi madre? Es una pregunta sobre la acusación, no sobre el hecho. Es una pregunta que ya asume algo, que la acusación es falsa. Y la respuesta de Ricardo es demoledora. Le dice, porque no me quedó otra. 4 palabras que contienen un universo de significado. Porque no dice, porque es verdad. No dice, ¿por qué lo hice? Dice, porque no me quedó otra. Que es completamente distinto. No me quedó otra que aceptar la acusación. No me quedó otra que cargar con la culpa. No me quedó otra que mentir. Esa es la verdadera confesión de Ricardo. No está admitiendo un crimen. Está admitiendo un sacrificio. Y luego añade algo que va a aclarar todo el asunto de arriba abajo. Le dice a Santos, ella encontró en mi ropa la entrada del tugurio donde trabajaba tu madre. La entrada del tugurio. Esa pequeña prueba que Pía descubrió y que desencadenó toda esta pesadilla. Y Ricardo continúa. Comprende, tenía que cerrar el asunto de una vez por todas. Tenía que cerrar el asunto. Tenía que hacer que Pía dejara de investigar. Tenía que proteger a alguien. Y ese alguien, cada vez está más claro, es Santos. Porque todo apunta en la misma dirección. Si Ricardo no tiene nada que ver con la muerte de Ana, si está mintiendo deliberadamente, es porque está cubriendo a otra persona. Y la única persona por la que Ricardo Pellicer estaría dispuesto a autoinculparse de un crimen que no cometió es su hijo. Piensa en las escenas que hemos visto de Santos. Esos ataques de ansiedad, esa falta de aire, ese nerviosismo constante, esa culpa que lo carcome por dentro. Él siempre se excusa diciendo, no sé qué le pudo pasar a mi madre. Pero, ¿y si sí lo sabe? ¿Y si él estuvo ahí? ¿Y si fue testigo? O peor aún, ¿si estuvo involucrado? Porque si Santos tiene algo que ver con la muerte de Ana, todo cobra sentido. Los remordimientos, la ansiedad, el estado emocional en el que lo hemos visto. No es el dolor de un hijo que perdió a su madre en circunstancias misteriosas. Es la culpa de alguien que sabe exactamente qué pasó, y que no puede vivir con ese peso. Y Ricardo, al verlo así, al ver a su hijo destruido, no dudó ni un segundo en protegerlo. Aunque eso significara cargar con una acusación de asesinato. Aunque eso significara perder la confianza de Pía. Aunque eso significara destruir su propia reputación. Porque eso es lo que hacen los padres. Protegen a sus hijos. Cueste lo que cueste. Aunque tengan que sacrificarse ellos mismos. Aunque tengan que mentir. Aunque tengan que cargar con culpas que no les corresponden. Y aquí es donde la historia se vuelve verdaderamente oscura. Porque si Santos estuvo involucrado en la muerte de su madre, tenemos que preguntarnos, ¿cómo pasó? ¿Fue un accidente? ¿Fue en defensa propia? ¿O fue algo más premeditado? Ana trabajaba en un tugurio. Sabemos eso. Ricardo tenía la entrada. Eso significa que estuvo allí, o que alguien cercano a él estuvo allí. Y esa entrada terminó en su ropa. ¿Por qué? ¿La puso Ricardo para tener una coartada? ¿O la puso Santos sin que Ricardo se diera cuenta? Hay tantas preguntas. Tantas piezas que no terminan de encajar. Pero hay algo que sí está claro. Ricardo está mintiendo para proteger a alguien. Y ese alguien está sufriendo las consecuencias de lo que hizo. Ahora bien, necesito que prestes atención a esto. Porque aquí es donde la cosa se complica aún más. Si te suscribes ahora mismo, no te vas a perder lo que viene a continuación. Porque lo que voy a revelar va a cambiar completamente tu percepción de esta historia. Dale al botón de suscripción y activa la campanita, porque esto apenas está empezando y lo que falta por descubrir es brutal. Volvamos a la dinámica entre Ricardo y Pía. Porque hay algo ahí que no hemos analizado del todo. Ricardo le confió a Pía su secreto más oscuro. Y ella lo usó en su contra. Pero, ¿por qué lo hizo? ¿Realmente fue por un sentido de justicia? ¿O había algo más? Pía es una mujer obsesiva. Cuando se mete algo en la cabeza, no descansa hasta llegar al fondo. Y en este caso, se obsesionó con la muerte de Ana. Pero su obsesión la cegó. No le permitió ver que estaba haciendo más daño que bien. No le permitió entender que algunas verdades es mejor dejarlas enterradas. Porque la verdad no siempre libera. A veces la verdad destruye. Y en este caso, la verdad que Pía le reveló a Santos lo está destruyendo por dentro. Porque ahora Santos tiene que lidiar con la idea de que su padre mató a su madre. O peor aún, tiene que lidiar con la culpa de que su padre está cargando con algo que él hizo. Y Ricardo, por su parte, tiene que vivir con la traición de Pía.
Tiene que aceptar que la mujer en la que más confiaba le dio la espalda cuando más la necesitaba. Y eso es algo que no se perdona fácilmente. Pero hay otra capa en todo esto. Otra dimensión que hace que esta historia sea aún más compleja. Y es la relación entre padre e hijo. Porque Ricardo y Santos tienen una relación complicada. No es una relación simple de padre protector e hijo protegido. Hay historia ahí. Hay tensiones. Hay cosas no dichas. Santos creció sin su madre. Creció con el misterio de qué le pasó. Y ahora, de adulto, está descubriendo verdades que no sabe cómo procesar. Está descubriendo que quizá su padre no es quien él creía. O que él mismo no es quien creía ser. Y esa crisis de identidad, esa ruptura de la imagen que tenía de sí mismo y de su familia, es devastadora. Porque cuando descubres que tu vida está construida sobre mentiras, cuando descubres que las personas en las que más confiabas te han ocultado cosas fundamentales, tu mundo se derrumba. Y ahí está Santos ahora, con el mundo derrumbándose a su alrededor. Con su padre confesando un crimen que quizá no cometió. Con su propia culpa comiéndolo vivo. Con la pregunta constante de, ¿qué pasó realmente con mi madre? Porque esa es la pregunta central de toda esta historia. ¿Qué le pasó a Ana? ¿Cómo murió? ¿Quién es realmente responsable? Y sobre todo, ¿por qué Ricardo está dispuesto a sacrificarse para ocultar la verdad? Y aquí viene algo que quizá no has considerado. ¿Y si Ricardo no está protegiendo solo a Santos? ¿Y si hay más gente involucrada? ¿Y si esta historia es mucho más grande de lo que parece? Piensa en el tugurio donde trabajaba Ana. Piensa en la gente que frecuentaba ese lugar. Piensa en los secretos que se guardan en sitios así. Y piensa en lo que podría pasar si esos secretos salieran a la luz. Quizá Ana descubrió algo que no debía. Quizá vio algo que la puso en peligro. Y quizá su muerte no fue un accidente ni un crimen pasional. Quizá fue un silenciamiento. Una forma de asegurarse de que nunca hablaría. Y si ese es el caso, Ricardo y Santos podrían estar en peligro también. Porque si hay gente dispuesta a matar para guardar sus secretos, no van a dudar en hacerlo de nuevo si sienten que alguien se está acercando demasiado a la verdad. Esa es la verdadera razón por la que Ricardo quiere cerrar el asunto. No es solo por proteger a Santos de la culpa. Es por protegerlo del peligro. Es por asegurarse de que nadie más siga investigando. De que nadie más haga las preguntas equivocadas. Pero Pía, con su sentido de justicia mal entendido, con su obsesión por la verdad, acaba de abrir la caja de Pandora. Acaba de poner a todos en peligro. Y las consecuencias van a ser devastadoras. Ahora piensa en la escena que vamos a ver en el próximo capítulo. Ricardo y Santos frente a frente. Padre e hijo. Culpable e inocente. O quizá culpable y culpable. O quizá inocente y inocente. Porque ya no sabemos qué creer. Santos le pregunta, ¿por qué esa mujer dice que usted mató a mi madre? Y hay tanto contenido en esa pregunta. Hay acusación. Hay dolor. Hay confusión. Pero también hay algo más. Hay complicidad. Porque Santos sabe algo. Santos tiene información que nosotros aún no tenemos. Y cuando Ricardo le responde, porque no me quedó otra, Santos entiende perfectamente a qué se refiere. No necesita más explicaciones. No necesita que Ricardo se lo deletree. Porque entre ellos hay un entendimiento. Un código. Una verdad compartida que no necesita palabras. Y esa verdad es la que los va a unir o los va a separar para siempre. La entrada del tugurio que Pía encontró en la ropa de Ricardo es la pieza clave. Es la evidencia física que conecta a Ricardo con la escena del crimen. Pero, ¿cómo llegó ahí? ¿La puso Ricardo? ¿Se la dio a alguien? ¿O la dejó ahí por error? Porque si Ricardo realmente hubiera matado a Ana, no sería tan descuidado como para guardar la entrada del tugurio. No sería tan estúpido. Ricardo es un hombre inteligente. Calculator. Si hubiera cometido un crimen, se habría asegurado de eliminar todas las pruebas. Pero la entrada estaba ahí, en su ropa. Como si alguien la hubiera puesto a propósito. Como si alguien quisiera que la encontraran. Y eso abre una posibilidad aterradora. ¿Y si alguien está inculpando a Ricardo deliberadamente? ¿Y si la entrada fue plantada? ¿Y si todo esto es una trampa? Una forma de desviar la atención del verdadero culpable. Porque si ese es el caso, Ricardo no solo está protegiendo a Santos. También está siendo víctima de una conspiración. Y Pía, sin saberlo, está siendo utilizada como peón en un juego mucho más grande. Y ahí está la verdadera tragedia de todo esto. Que todos son víctimas. Ricardo, Santos, Pía, incluso Ana. Todos atrapados en una red de mentiras, secretos y manipulaciones que ninguno de ellos creó, pero de la que ninguno puede escapar. Pero volvamos a Santos. Porque él es la clave de todo. Sus ataques de ansiedad, su culpa, su nerviosismo constante. Todo apunta a que sabe más de lo que dice.
Todo apunta a que estuvo involucrado de alguna manera. Pero, ¿involucrado cómo? ¿Fue testigo del crimen? ¿Intentó detenerlo y no pudo? ¿O fue él quien lo cometió, quizá en un arrebato, quizá en defensa propia, y ahora no puede vivir con esa culpa? Porque hay una diferencia enorme entre ser testigo y ser perpetrador. Entre ver morir a tu madre y ser quien causa su muerte. Y dependiendo de cuál sea la verdad, la dinámica entre Ricardo y Santos cambia completamente. Si Santos fue testigo, Ricardo lo está protegiendo del trauma, del dolor de tener que revivir ese momento en un juicio o en un interrogatorio. Si Santos fue el perpetrador, Ricardo está sacrificando su propia libertad, su propia reputación, para salvar a su hijo de la cárcel. Y en cualquiera de los dos casos, el amor de padre es absoluto. Es incondicional. Es devastador en su intensidad. Porque Ricardo está dispuesto a perderlo todo por su hijo. Y eso es algo que no todo el mundo entiende. Pia no lo entiende. Ella ve la situación desde su perspectiva de justicia, desde su necesidad de que los culpables paguen. Pero no ve el amor. No ve el sacrificio. No ve la complejidad de proteger a alguien a quien amas más que a tu propia vida. Y por eso traicionó a Ricardo. No por maldad, sino por incomprensión. Por no entender que a veces la justicia y el amor están en conflicto. Y que cuando estás en esa situación, cuando tienes que elegir entre hacer lo correcto y proteger a quien amas, la elección no es tan clara como parece. Ahora imagina lo que va a pasar cuando toda la verdad salga a la luz. Cuando se descubra quién realmente mató a Ana y por qué. Las consecuencias van a ser catastróficas. Porque no solo se va a destruir a Ricardo y a Santos. También se va a destruir la confianza, las relaciones, todo el tejido social de la promesa. Porque los secretos tienen un precio. Y cuanto más grande es el secreto, más alto es el precio. Y en este caso, el secreto es enorme. Y el precio va a ser devastador. Pero hay algo más que tenemos que considerar. Ana, la víctima en todo esto. La mujer cuya muerte desencadenó esta espiral de mentiras y traiciones. ¿Quién era realmente? ¿Qué vida llevaba? ¿Qué secretos guardaba? Porque trabajar en un tugurio no es cualquier cosa. Es un ambiente peligroso. Un ambiente donde se mueven personas de todo tipo. Donde se hacen tratos oscuros. Donde la violencia es moneda corriente. Y Ana estaba ahí. Todos los días. Expuesta a todo eso. ¿Qué la llevó a trabajar en ese lugar? ¿Necesidad económica? ¿Desesperation? ¿O había algo más? ¿Estaba buscando algo? ¿Investigando algo? ¿O simplemente estaba atrapada en una vida de la que no podía escapar? ¿Y su relación con Ricardo? ¿Cómo era realmente? Sabemos que estaban casados. Sabemos que tuvieron un hijo. Pero más allá de eso, ¿se amaban? ¿Se respetaban? ¿O era un matrimonio roto, lleno de resentimientos y reproches? Porque si su relación estaba rota, si había tensión entre ellos, eso abre nuevas posibilidades sobre lo que pudo haber pasado. Quizá la muerte de Ana no fue un accidente ni un crimen. Quizá fue el resultado inevitable de una relación tóxica que llegó a un punto de no retorno. Y Santos, en medio de todo eso, viendo a sus padres destruirse mutuamente. Viendo cómo su madre se consumía en ese tugurio. Viendo cómo su padre se distanciaba cada vez más. ¿Qué hizo ese dolor en él? ¿Qué cicatrices dejó? Porque los hijos de matrimonios rotos cargan con un peso enorme. Cargan con la culpa de no poder salvar a sus padres. Con la rabia de verlos sufrir. Con la impotencia de no poder hacer nada. Y a veces, esa rabia, esa impotencia, explota de formas impredecibles. Es posible que Santos, en un momento de desesperación, de rabia acumulada, haya hecho algo de lo que ahora se arrepiente. ¿Es posible que su madre fuera el blanco de toda esa frustración? ¿O es posible que intentara salvarla y las cosas se salieran de control? Hay tantas posibilidades, tantos escenarios, y cada uno de ellos es más oscuro que el anterior. Pero lo que está claro es que la verdad, sea cual sea, va a doler. Va a romper corazones. Va a destruir vidas. Y Ricardo lo sabe. Por eso está dispuesto a mentir. Por eso está dispuesto a cargar con la culpa. Porque prefiere ser el quien sufra antes que ver a su hijo destruido. Prefiere ser el quien vaya a la cárcel antes que Santos. Ese es el amor de padre llevado al extremo. Es amor puro, desinteresado, sacrificial. Pero también es amor ciego. Porque al proteger a Santos de las consecuencias de sus actos, ¿realmente lo está ayudando? ¿O solo está posponiendo lo inevitable? Porque la verdad siempre sale a la luz. Siempre. Por más que intentes ocultarla, por más que mientas, por más que te sacrifiques, la verdad encuentra la forma de emerger. Y cuando lo hace, es aún más devastadora porque ha tenido tiempo de crecer, de fermentar, de convertirse en algo monstruoso. Y ese es el camino que Ricardo eligió.
Un camino de mentiras que solo puede terminar en tragedia. Porque no hay final feliz cuando construyes sobre mentiras. No hay redención cuando tu amor te ciega hasta el punto de perder toda perspectiva. Pero quizá, solo quizá, Ricardo sabe que este camino termina mal. Quizás sabe que la verdad va a salir eventualmente. Pero está dispuesto a ganar tiempo. A darle a Santos unos meses, unos años más de paz antes de que todo se derrumbe. Porque a veces, cuando sabes que el final es inevitable, lo único que puedes hacer es retrasarlo. Darle a quien amas un poco más de tiempo. Un poco más de felicidad. Aunque sepas que es solo una ilusión. Aunque sepas que el precio será aún más alto. Y ahora Pía lo arruinó todo. Con su revelación a Santos, aceleró el proceso. Puso en marcha una cadena de eventos que Ricardo intentaba evitar. Y las consecuencias van a ser terribles. Porque Santos ahora sabe. Y saber es una carga. Saber te obliga a tomar decisiones. Saber te pone en una encrucijada donde no hay salidas fáciles. Y Santos va a tener que decidir qué hacer con esa información. ¿Va a confrontar a su padre? ¿Va a exigir la verdad completa? ¿O va a aceptar el sacrificio de Ricardo y vivir con esa culpa el resto de su vida? Porque cualquiera de esas opciones es insoportable. Si confronta a Ricardo, se arriesga a descubrir una verdad que quizá no quiere saber. Una verdad que podría destruirlo. Si acepta el sacrificio, va a cargar con la culpa de dejar que su padre sufra por algo que él hizo. Y esa culpa lo va a consumir lentamente, día tras día, hasta no dejar nada de él. No hay salida. No hay opción buena. Solo hay dolor. Y más dolor. Y la certeza de que, pase lo que pase, nada volverá a ser igual. Y mientras tanto, Pía tiene que vivir con lo que hizo. Tiene que enfrentar la mirada de Ricardo, cargada de decepción y traición. Tiene que ver las consecuencias de su decisión desplegarse ante sus ojos. Tiene que preguntarse si hizo lo correcto o si solo empeoró las cosas. Porque a veces la justicia no es lo que necesitamos. A veces lo que necesitamos es compasión. Comprension. La capacidad de ver más allá de los hechos fríos y duros y entender la complejidad humana que hay detrás. Pero Pía eligió la justicia. Y ahora todos van a pagar el precio. La promesa está a punto de romperse. Las mentiras están a punto de colapsar sobre sí mismas. Y cuando eso pase, cuando la verdad finalmente emerja, nadie va a salir ileso. Todos van a quedar marcados. Todos van a cargar con cicatrices que nunca van a sanar. Y esa es la verdadera tragedia de esta historia. No que alguien murió. No que alguien mintió. Sino que todos, absolutamente todos, están atrapados en una espiral de dolor de la que no hay escape. Pero ahora viene lo que te prometí. Las 3 teorías que van a cambiar completamente cómo ves esta historia. Presta atención porque esto va a volar tu mente. Teoría 1. Santos mató a Ana en defensa propia y Ricardo lo está protegiendo. Esta es la teoría más obvia, pero también la más dolorosa. Ana trabajaba en un tugurio, un ambiente violento y peligroso. ¿Qué pasa si Santos fue a buscarla una noche? ¿Qué pasa si la encontró en una situación comprometida, quizás siendo agredida, quizás siendo amenazada? Y en un intento por salvarla, las cosas se salieron de control. Quizá empujó a alguien que cayó mal. Quizá su madre se interpuso y recibió el golpe mortal sin querer. Un accidente en medio del caos. Y ahora Santos vive con la culpa de haber matado a la persona que intentaba salvar. Y Ricardo, al ver a su hijo destrozado, decidió cargar con la responsabilidad para salvarlo de la cárcel y del juicio público. Esta teoría explicaría los ataques de ansiedad de Santos, su culpa constante, y la determinación de Ricardo de cerrar el caso cueste lo que cueste. Teoría 2. Ana no está muerta, y Ricardo y Santos están protegiendo su paradero. ¿Y si todo esto es una farsa? ¿Y si Ana tuvo que fingir su muerte para escapar de algo o alguien? Piensa en esto. Trabajaba en un tugurio, un lugar donde se mueven personas peligrosas. ¿Qué pasa si vio algo que no debía? ¿Si escuchó una conversación comprometedora? ¿Si alguien poderoso la quería muerta? Ricardo y Santos podrían haber montado toda esta escena de su muerte para protegerla. La entrada del tugurio que Pía encontró no es evidencia de un crimen, es evidencia de un plan de escape. Ricardo se autoinculpa para que las autoridades den el caso por cerrado y dejen de buscar a Ana. Y Santos tiene ataques de ansiedad no por culpa, sino por el miedo constante de que alguien descubra que su madre sigue viva y la encuentre. Esta teoría explicaría por qué Ricardo quiere cerrar el asunto tan desesperadamente. Porque mientras más se investigue, más cerca están de descubrir que Ana sigue viva y ponerla en peligro real. Teoría 3. Ricardo sí mató a Ana, pero lo hizo por piedad, y Santos lo descubrió. Esta es la teoría más oscura. ¿Y si Ana estaba sufriendo? No físicamente necesariamente, sino mentalmente. ¿Y si su vida en el tugurio la había destruido por completo?
Y si cayó en adicciones, en depresión severa, en una espiral autodestructiva de la que no podía salir? Y Ricardo, viendo a la mujer que amó convertirse en una sombra de sí misma, tomó la decisión más difícil de su vida. Le dio una salida, un final digno en lugar de una muerte lenta y dolorosa. Un acto de amor desesperado y retorcido. Y Santos lo descubrió. Vio a su padre terminar con el sufrimiento de su madre. Y ahora carga con esa imagen, con ese conocimiento, con la comprensión de que su padre es tanto un asesino como un salvador. Y no sabe cómo procesarlo. Los ataques de ansiedad no son por culpa propia, sino por el horror de saber lo que su padre hizo y entender por qué lo hizo. Y Ricardo se autoinculpa públicamente porque prefiere que todos piensen que fue un accidente o un crimen pasional, antes que revelar que fue un acto de piedad. Porque esa verdad destruiría completamente la imagen de Ana y la memoria que Santos tiene de su madre. Ahí lo tienes. 3 teorías. 3 caminos posibles. 3 verdades que cambiarían completamente esta historia. Y ahora te pregunto, ¿cuál crees que es la verdadera? ¿Crees que Ricardo está mintiendo? ¿Crees que Santos estuvo involucrado? ¿O crees que hay algo aún más oscuro que no hemos considerado? Déjamelo en los comentarios. Quiero saber qué piensas. ¿Qué teoría te convence más? ¿Qué detalles he pasado por alto? Porque entre todos vamos a descifrar esta historia. Entre todos vamos a llegar a la verdad. Soy tu Gustav, y nos vemos en el próximo video donde vamos a seguir desentrañando los secretos más oscuros de la promesa.